Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer el pantalón anatómico real sacola que me han pedido muchas veces y al fin aquí está el video. Pero antes, los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan el video y me regalen sus lindos likes. Analicemos el modelo en sí. Tenemos aquí varias posibilidades. Aquí tengo uno que es más bien tiro corto, o sea, está por debajo del ombligo, ¿sí? Pero aún así tenemos una cintura anatómica ancha, ¿sí? Por debajo de la cintura tengo un corte aquí que es como un canesú y luego viene el pantalón. Exactamente igual sucede aquí. Tengo una cintura ancha importante. Luego viene este corte que es como un canesú con una curva, ¿sí? De esta forma. Y luego viene el pantalón. Y en ambos casos vemos las pinzas, aquí están a la vista. Aquí están cubiertas por el bolsillo. Y en este caso vemos que la cintura es un poquito más alta. Realmente pasa por donde debería estar la cintura o por encima. También es una cintura ancha, ¿sí? una pretina anatómica con el corte que vemos aquí de este canesú. Y luego viene el pantalón con las pincitas, ¿sí? Un poquito más pequeñas. Siempre se repite la misma premisa. Tengo el corte aquí con esa forma particular, ¿sí? Vean que en los tres casos tenemos esta forma redondeada y curva y justo llega hasta aquí. En el cuerpo humano, aquí donde está este punto, justo ahí es donde empezaría la separación en el cuerpo de los dos glúteos, ¿sí? Hasta aquí empieza, viene la columna y ahí empieza el corte que separa un miembro inferior del otro, coronado justamente por los glúteos. Vamos a ver rápidamente esto, pero de forma anatómica. Tengo aquí la figura femenina con los músculos expuestos y vamos a analizar desde el punto anatómico de qué se trata la zona que nosotros vamos a cubrir. Para nosotros, los glúteos son una parte atractiva físicamente en el cuerpo femenino, pero en realidad es un músculo que cumple una función importantísima en el andar, o sea, caminar, correr, saltar, mover las piernas y mantenernos erguidos. Son músculos muy fuertes y poderosos que en conjunción con el resto de los músculos de los miembros inferiores hacen que nosotros podamos mantenernos en la posición, ¿sí?, bípeda, en apoyo, por supuesto, de nuestra columna vertebral. Nuestro pantalón involucra la parte baja de la columna, o sea, la parte lumbar. Luego viene la zona de los glúteos y también involucra lo que sería el muslo desde atrás. Está involucrado directamente justamente para realzar la parte de mis glúteos. Los glúteos en realidad es una conjunción de tres músculos. El glúteo mayor, que es el más extenso y el que está más a flor de piel. Por debajo está el glúteo medio, ¿sí?, que vemos aquí. Y por último, el glúteo menor, que está insertado al hueso de la cadera. Sí, ahí lo hemos conectado. En esta parte superior vemos la cresta ilíaca. Aquí tenemos la articulación de la pierna. Vemos aquí la cabeza del fémur, ¿sí? Nuestro pantalón tiene un formato especial. Observen, tenemos los dos músculos y aquí se hace una especie de pico redondeado, ¿ven? El mismo músculo lo marca. Aquí tengo la cintura, ¿sí? Y si yo lo veo desde el lateral, así levemente, puedo ver que aquí se forma ese arco, ¿ven? Y desde ese punto sobresale el glúteo. A la vez, observen aquí, viene el glúteo y justo aquí hay una depresión debajo, ¿sí?, que es lo que justamente le da la forma al glúteo cuando vemos esta parte con la piel. Lo que necesitamos hacer con nuestro pantalón es acentuar aquí en la cintura, marcar la cintura,
generar un recorte que mantenga ajustada esta parte, ¿sí? Esta parte bien ajustada al cuerpo en pico. Y luego a partir de ahí tiene que salir el resto del pantalón, ¿sí? Justamente que es la parte del glúteo. Por debajo, donde termina el glúteo y empiezan los otros músculos de la pierna, aquí en esta zona donde está ahora el puntero, tengo que ajustar, ¿sí? Si yo lo veo desde el lateral, veo que ahí, ¿ven? Aquí es donde ajustamos. Aquí es donde yo tengo que achicar levemente. En esta zona donde yo tengo ahora el puntero, allí va el tiro y es la parte curva que nosotros vemos en el tiro, ¿sí? Esta es la parte curva del tiro y justamente aquí, más o menos, es donde se conectaría con el tiro delantero. Y observen que desde la delantera aquí no hay tanta protuberancia, es más suave la curva, ¿sí? Desde la parte inferior, para que yo genere este efecto de protuberancia, de saliente y de realce, debo ajustar en la parte superior en la cintura y por debajo de mi glúteo. Volviendo al diseño de la propuesta de hoy, vamos con la idea de que nuestro pantalón se va a encargar de realzar el cuerpo, ¿sí? Y que copia lo que contiene, no es un patrón mágico. Es importante que no se creen falsas expectativas con respecto al resultado. Una cosa es el marketing que se utiliza para vender estos pantalones y otra cosa es la realidad. Ahora sí, vamos a pasar al trazado de nuestro pantalón anatómico realza cola. Para diseñar este pantalón de jean anatómico, voy a utilizar justamente el patrón del básico de jean clásico que les enseñé hace unas clases atrás. Justamente aquí en el canal de YouTube tienen ese video y en la i que está ahora en la esquina de la pantalla les voy a dejar el enlace para que aprendan a trazar su patrón de jean justamente a medida y luego que tienen ese patrón vamos a transformarlo en este otro modelo de pantalón de jean, pero en este caso anatómico. Vemos aquí que tenemos la parte posterior con un canesú, es el clásico, lleva ese canesú, y la delantera no. En algunos casos, algunos pantalones clásicos delanteros también la tenían al canesú. Por supuesto, eso lo ponemos nosotros a gusto. ¿Cómo obtenemos este canesú? Lo pueden ver en la clase, justamente en la lección del trazado del vaquero, ¿sí? Luego aquí, por supuesto, va la pretina clásica que lleva cualquier pantalón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar los patrones en un papel y vamos a hacer una modificación. Vamos a restar desde los laterales 1,5 centímetros para la elongación, porque vamos a utilizar telas elastizadas. Entonces voy a restarle 1,5 centímetros, ¿sí? En la parte superior del patrón, en la pernera, ¿sí? Aquí nuevamente en el lateral de donde está el canesú, en el lateral de la pernera. Y además voy a alargar el pantalón 3 centímetros extra. En la parte superior, como vemos aquí, como esta va a ser una cintura anatómica y no va a llevar la pretina, le voy a dar 3 centímetros hacia arriba, la voy a ampliar hacia arriba. Le di 3 centímetros, si ustedes quieren pueden darle 4, eso es a gusto, depende del ancho que ustedes usen en su pretina. Para la parte de la delantera voy a hacer exactamente lo mismo, en los laterales voy a restar 1,5, ¿sí? En todo el ancho. En la parte superior voy a subir 3 centímetros para suplantar a la pretina y además en la parte superior, en la esquina del lateral, en lugar de restar 1,5 voy a restar 2,5, o sea, voy a ajustar la cintura 1 centímetro. Por supuesto le voy a dar 3 centímetros extra al largo, ¿sí? Recordamos que este canesú, cuando esté cosido aquí, ¿sí? Si estuviera cosido aquí, mediría exactamente igual el lateral que la delantera. Entonces voy a recortar los patrones y voy a trabajar con la parte posterior, ¿sí? Haciéndole el diseño del nuevo canesú.
he colocado el canesú de esta forma, haciendo coincidir el centro con el centro del pantalón y llevando la pinza hacia el lateral como se ve aquí. Esta pinza ha sido trasladada, originalmente era en la cintura y se trasladó a el recorte del canesú, en el trazado del básico de jean. Aquí entonces a partir de ahora voy a tomar todo el pantalón como una única pieza porque tengo que redibujar mi nuevo canesú porque es totalmente diferente y además utilizar el largo total del pantalón para incorporar aquí lo que será luego la cintura anatómica. En un nuevo corte de papel voy a trazar, como vemos aquí, el dibujo del nuevo canesú anatómico, como lo vemos aquí. Le he dado 6 centímetros en total, aquí tiene 4, aquí tiene 2 y en el lateral le di 2,5. Por supuesto, estas medidas tienen que ver con cada uno, porque si la persona es más alta, seguramente tal vez las medidas deban variar y viceversa. Entonces, a partir de ahora, esta parte superior va a ser la cintura anatómica, aquí va a estar el nuevo canesú y de aquí hacia abajo es el pantalón. O sea, se vería de esta forma, ¿sí? Ahora tengo la pretina anatómica, ¿sí? O la cintura anatómica por un lado. Tengo aquí el canesú, que lo voy a reservar. Estas dos piezas ya no voy a usarlas más, están así como van a ser. ¿Y qué sucede? Voy a tomar la medida que me queda del resultante aquí. Esta medida la voy a marcar aquí en el lateral de la delantera y voy a trazar una línea, ¿sí? Inclinada, curva, ¿sí? Dándole unos 2 centímetros por debajo de esta para que tenga acompaña aún más. Justamente recuerden que las curvas y las diagonales son más anatómicas que las líneas rectas. Y tengo entonces las dos partes inferiores del pantalón y las dos partes superiores, que estas no las voy a tocar más a partir de ahora. Voy a trabajar con la trasera de mi pantalón. Voy a dibujar líneas auxiliares en la parte inferior de mi pantalón, ¿sí? Aquí pongo una línea auxiliar de referencia, ¿sí? Esta es la mitad. La voy a considerar desde, aquí vemos, desde la mitad de la pernera, ¿sí? Sabiendo que esto está totalmente al hilo, lo voy a tomar como referencia y voy a trazar una línea auxiliar hasta esta otra línea que está aquí. Esta línea tiene que estar perpendicular al hilo, ¿sí? Y la voy a trazar a 1,5 centímetros del tiro aproximadamente. Como vemos aquí, por supuesto la vamos a continuar hacia el otro lado, ¿sí? Luego, desde el centro de la línea aquí hacia la parte superior, aproximadamente considerando la mitad de esta línea curva, voy a hacer una línea inclinada auxiliar de esta manera, como la vemos, y tengo ahora el patrón preparado para la transformación. Voy a cortar por todas las líneas, voy a tener entonces 4 piezas separadas, ¿sí? Voy a seleccionar la parte de la pernera propiamente y colocando el punto ancla aquí en el centro, voy a girar el patrón 1,5 centímetros, ¿sí? De esta forma. Y exactamente igual con la sección del centro del patrón, colocando el punto ancla allí abajo en el centro, voy a hacer lo mismo, 1,5 centímetros aproximadamente, ¿sí? Luego voy a tomar la mitad superior del lateral y una vez más, colocando el punto ancla aquí, voy a subir, observen esta línea auxiliar que está aquí, marca 1,5 centímetros. Es lo que voy a subir, o sea, este vértice tiene que llegar a la posición de esa línea. De esta forma, en un primer movimiento, y exactamente igual voy a hacer con esta otra mitad de la parte superior y la voy a subir hasta que se eleve allí 1,5 centímetros. Acabo de ampliar la parte superior, ¿sí? De esta manera. El resultado sería entonces aproximadamente, en mi caso, unos 4 centímetros de amplitud en la parte superior. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Estoy dándole amplitud
al interior del patrón, ¿sí? He ampliado el patrón en el interior, ¿sí? O sea, en esta zona, de aquí hasta la parte inferior del glúteo, ¿sí? De aquí hacia el glúteo y no en el lateral, ni en el tiro, solamente en la parte central. El tiro sigue teniendo la misma medida igual que el lateral, solo que ha cambiado de posición. Además, al superponer el patrón de la pernera por debajo del glúteo o del tiro, lo que hago es ajustar, o sea, esta parte ahora va a estar más ajustada en la parte posterior, ¿sí? Va a tirar más y va a ajustar más en la pierna justo debajo del glúteo. Si yo paso en limpio el patrón se vería de esta forma, ¿sí? Con una curva pronunciada en la parte superior. En la parte inferior, si quieren, le pueden restar porque como que se amplía un poco la pernera. Si quieren, le pueden ajustar un poco más, hacerlo recto o aún más, como está aquí, que es súper ajustado en la parte inferior. Eso es a gusto. Y atención aquí, observen, en el lateral he recuperado el sobrante que me quedaba al restarle, justamente al ajustar el muslo, pero en el tiro no. En el tiro voy a eliminarlo, no lo voy a tomar en cuenta como se ve ahí, y entonces tengo lista la parte posterior de el pantalón anatómico. Aquí lo vemos, que tiene una forma bastante diferente. Es como que la parte superior se ha ido hacia el lateral y además aquí tengo como una elevación. Cuando yo intento coserlo, una vez que está conectado a el canesú, ¿sí? Con la otra mitad, todo esto que está hacia el lateral se viene hacia aquí, junto con, por supuesto, los pliegues. Cuando se cosa, eso se va a encargar también de darle la forma y el ajuste en la cintura que necesito. Claramente, si yo superpongo el canesú, veo que la diferencia es bastante importante. O sea, esto luego tiene que estar aquí. En el medio me va a sobrar tela. Tengo que repartir 4 centímetros en 3 pinzas pequeñas. Entonces esto va a nivelarse, va a bajar un poco y todo ese volumen se va a concentrar justamente aquí donde lo estoy buscando, ¿sí? Vamos a hacer una prueba. Observen que he colocado de colores diferentes los patrones para que lo podamos identificar mejor. Tengo aquí las cinturas, ¿sí? Deben coincidir en el lateral. Esto luego se va a armar aparte. Voy a conectar de momento el canesú con el resto del pantalón para verificar si el pantalón coincide con la delantera, ¿sí? De este nuevo modelo. Entonces los voy a enfrentar como si fuera a coserlos. De esta forma voy a hacer que coincidan los laterales. Para que se vea mejor lo que estoy haciendo, voy a girar el Canva, ¿sí? Para ponerlo en un ángulo donde podamos ver todo el largo del pantalón, ¿sí? De esta forma. Así, ahí ya lo vemos bien. Vemos todo el largo del pantalón. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Imaginemos que yo estoy cosiendo. Entonces tengo que recorrer con el lateral de la parte delantera, ¿sí? De esta forma, tengo que recorrer el margen que tiene el lateral de la parte posterior, ¿sí? Ahí, más o menos, vamos girando de esta forma, haciendo coincidir todo el filo del pantalón lateral. Ahí voy hasta la sección de la rodilla, ahí simplemente con este movimiento ya veo que coincide, ¿sí? Ahí le damos un último movimiento y veo que ahí coincide completamente el largo. Esta animación se la dedico a mi mamá, que le encanta cada vez que hago esto en los videos. Esto es para mi Mayaya. Bien, entonces como ven, el patrón no tiene divergencia, funciona perfectamente. Y tengo entonces preparado el patrón de este pantalón anatómico. Vamos a pasar a la sección de los bolsillos, ¿sí? Le podemos poner bolsillos en la delantera y en la parte posterior o no, como vimos en el modelo del que está hecho con el símil cuero, símil piel, no tiene bolsillos, ¿sí? Lo dejamos a la vista. Recuerden que muchas veces el bolsillo da la apariencia de achatar la cola y además con el canesú tan bajo, el bolsillo queda realmente muy abajo. A veces no conviene,
pero depende del modelo y el diseño que yo quiera hacer. Entonces, en la delantera voy a trazarlo de esta forma. Voy a determinar el ancho que quiero el bolsillo, voy a hacer una curva y voy a separar esta pieza. De esta manera lo que hago es crear la abertura en la delantera. Esta pieza la voy a reservar porque va a ser el patrón de lo que luego va a ser la vista que está representada aquí. También voy a dibujar la bolsa de bolsillo y tenemos dos opciones y las vemos aquí. Una es toda entera, que es la que va en la parte interna, ¿sí? Y esta es la que va aquí, superpuesta en la abertura, se cose justo en la abertura. Les dejo aquí las medidas para que ustedes tengan una idea más o menos. No es un bolsillo muy grande, ¿sí? Porque obviamente tenemos poco espacio para trabajar. En cuanto a la vista, que está aquí, observen que tiene un excedente, ¿sí? Aquí estaría la línea original. Este es el excedente que le debo dar justamente para que cuando la persona coloca la mano y se abre el bolsillo, no se vea la unión de la vista, sino que esto debe sobresalir en el aplique para que no se vea justamente este filo, ¿sí? Esta luego se corta en la misma tela del pantalón. Y en las bolsas, que generalmente se hacen en una tela más liviana, más fina, esta que está cortada en la misma tela del pantalón se debe coser a esta bolsa de esta forma, ¿sí? Y luego se arma el resto de la bolsa de bolsillo de forma convencional. Esta sería la vista. Además, aquí les muestro el trazo del bolsillo trasero si lo quisieran hacer, ¿sí? Esta es una opción. Ustedes pueden hacer el bolsillo que quieran y el tamaño que deseen. En realidad prácticamente estos bolsillos son un tema de diseño, no se usan tanto. Pero 15 centímetros es un bolsillo pequeño, entra perfectamente la mano de los nudillos a la punta del dedo, para que tengan una idea más o menos, ¿sí? Tal vez no llega a cubrir una mano completa. Y con estas medidas como ven aquí, o sea 15 por 15, en la parte inferior voy a marcar la mitad para marcar el pico que hace el bolsillo. Voy a subir 2 centímetros con 8,3 puede ser, y luego voy a entrar a cada lado 1 centímetro para darle el formato que vemos aquí. Tenemos entonces aquí todas las piezas del patrón de este pantalón. Les puse el margen de costura para que tengan una idea de cómo se vería. Aquí en el pantalón le vamos a dar un extra de margen de costura para el dobladillo justamente. Entonces, cintura trasera, cintura delantera, canesú, parte posterior del pantalón, tiene aquí la posición donde va luego el bolsillo. Observen que aquí vemos las pinzas. Lo que debo hacer es dividir la medida extra que se generó a la abertura, que se generó cuando hice la transformación. En mi caso eran 4 centímetros, lo divido entre 3 y cada una de estas pincitas va a tener esa medida y las voy a dejar con una separación, por supuesto. Y les recomiendo que los vértices estén abiertos, dirigidos hacia afuera, ¿sí? Porque aún dan mejor forma. Tenemos aquí la delantera. Todos estos patrones se cortan 2 veces. Aquí luego tenemos el resto de los patrones. Lo que vemos aquí, ¿sí? Esta parte es la tapa que va a cubrir, o sea, la tapa que solapa el cierre. Una vez que yo tengo cosida la cintura, ¿sí? Ya tengo armado el pantalón, tengo cosido la cintura a la parte delantera, voy a aplicar enfrentando los derechos esta pieza, la doy vuelta y luego va a ser la terminación, el filo para el cierre, ¿sí? Y la que vemos aquí es la pieza de protección, ¿sí? Que va por debajo del cierre, protege la piel, ¿sí? Y las medidas que ven aquí, en estas 3 piezas, está considerado el margen de costura. O sea, aquí en realidad mide 4, aquí en realidad mide 8 de ancho y aquí mide 4. Le di 1 centímetro de margen de costura. Esto, por supuesto, es según su consideración. Lo que vemos aquí, ¿sí? De 82 centímetros, en realidad es 80, son 5 tirillas, que es la medida, ¿sí? Más o menos, que considero la altura que tiene mi cintura, más unos centímetros extra, puede ser 3 a 4 centímetros, que son los dobleces que se hacen para coser la tirilla, ¿sí?
y más o menos consideré 5. Pueden ser más, pueden ser menos, puede ser a su gusto o no tenerlas. Igual yo la contemplé para que tengan una idea. También tenemos las bolsas de bolsillo con los márgenes. Esta es la vista y el bolsillo en la parte trasera. Entonces, los bolsillos también se cortan 2 veces, pero estas piezas que están aquí arriba se corta una única vez. Es importante que marquemos el hilo de cada una de las piezas, sobre todo de la pernera, ¿sí? Porque es la que se encarga de que el pantalón caiga bien, que tenga plomo. ¿Cómo determino el hilo del pantalón? Lo determino desde la mitad, de la misma manera que les mostré hoy, la mitad de la botamanga, ¿sí? O la parte inferior, la abertura de la pierna. Voy a marcar aquí la mitad y desde allí voy a trazar una línea, ¿sí? O voy a doblar el patrón a la mitad, que también puedo hacerlo, y aquí queda marcado el hilo. Lo mismo pasa con la delantera. ¿Para qué necesito el hilo? Imaginemos que tengo aquí el pantalón y esta es la tela que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve el hilo? Justamente para determinar que la distancia del centro sea la misma medida y la distancia constante a lo largo del corte, ¿sí? Yo voy a atizar mi pantalón y lo voy a ubicar. Tengo ahí mido. Bueno, esta es la medida que tiene la parte inferior, que es la parte que yo sé que está bien nivelada. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Simplemente lo que debo hacer es una constante. O sea, voy a subir esta regla y durante todo el recorrido hacia arriba debe medir exactamente lo mismo. ¿Ven? Como lo vemos aquí. Otra cosa que puede pasar es que la tela esté mal. No tomé la precaución de medir el orillo y que aquí haya un ángulo recto. Pienso que está perfectamente bien ahí, entonces para aprovechar tela, no voy a desperdiciar tela, coloco bien cerca del borde ahí el pantalón y voy a trazarlo. El hilo no va a coincidir. Si yo no marco el hilo en el pantalón, no tengo manera de saber si lo estoy trazando bien o no. Bien, entonces tenemos aquí el esquema con el desarrollo completo de la lección y en una publicación en el blog se los voy a dejar para que ustedes, si lo desean, lo descarguen y tienen todas las medidas marcadas, ¿sí? Si tienen alguna duda sobre el trazado, ¿sí? Si quieren consultar sobre el tema, déjenmelo en los comentarios, a mí me encanta leerlos. Por supuesto, recuerden que necesitamos hacer pruebas, ¿sí? Porque estamos transformando por completo el básico de jean y verificar si esto queda bien. Una vez más les recuerdo que esto es un pantalón anatómico. O sea, cuando se dice anatómico a medida, está copiando el cuerpo que lo contiene. Antes de despedirme, los invito que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com, donde pueden encontrar muchísimos modelos. También hay una publicación previa a este pantalón, el modelo diferente, pero también era un pantalón real sacola. Tiene un trazado distinto, ¿sí? Otra definición, pero si quieren también lo pueden ver. Es muy parecido, tiene una variante nada más, pero es muy parecido. Básicamente siempre es el mismo principio. Los invito a que me sigan en mis redes. Desde allí pueden con los mensajes enviarme imágenes de los modelos que les guste. Podemos interactuar un poco más fluidamente, ¿sí? Además, los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este video y que me regalen sus lindos likes. Me despido, amigos. Les recuerdo, si este video les gustó, el próximo seguro les va a encantar. Hasta pronto.